quieren formular alguna pregunta a los tres oradores que manifestaron. Si no, seguimos con el segundo bloque. ¿Avanzamos? Bueno. Guillermo, presentemos el segundo bloque, en todo caso hacemos las preguntas al final. Perfecto, senadora. Ahí me informan que hay uno de los expositores que no está, que es el señor doctor Giorgi Adonis, así que ahora iríamos con un bloque de 4 expositores. En primer lugar, Marco Vermassen, quien es coordinador de políticas del programa Corredor Azul de la Fundación Humedales. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí, Marco. Bueno, hoy vengo en representación de la Fundación Humedales, que es una organización que viene trabajando en la temática de los humedales hace más de 30 años en Argentina, y muchos más como parte de Wetlands International, que es una organización parte de la Convención de Ramsar. Quiero agradecer por la posibilidad de participar en este espacio, y en particular felicitar esta iniciativa de una reunión conjunta de comisiones entre Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agricultura, Ganadería y Pesca, que nos parece de gran importancia justamente para generar este diálogo necesario entre dos actores claves que están pensando en los territorios desde ópticas distintas, pero que apostamos a que puedan ser complementarias, ¿no? Por eso es tan importante este espacio que no se está dando en la Cámara de Diputados. Si bien vengo desde Fundación Humedales, ocupo hoy este espacio en representación de un grupo de organizaciones más amplio que colaboramos en un proceso al que llamamos Documento Vivo. El Documento Vivo es el resultado de una serie de más de 20 talleres que hicimos desde 2018, cuando fueron presentados los proyectos anteriores de ley, y luego de estos 20 talleres o más, hemos publicado 2 documentos que ponemos a disposición de la Cámara para que puedan entender nuestras posiciones. Uno que es más extenso, con recomendaciones generales y fundamentos para la redacción de una ley, donde nos interesaba tanto recomendar cómo se podía redactar una ley, pero también brindar un fundamento detrás de esos conceptos, basados en la experiencia técnica que tiene la Fundación Humedales y otras organizaciones, y también los aprendizajes de herramientas de gestión pública que en muchos casos funcionaron y en otros no. Ahora, más recientemente, y luego de que se presentaran estos 12 proyectos de ley que son muy auspiciosos, redactamos un nuevo documento justamente para inspirar en esta unificación o articulación de proyectos, para poder hacer un aporte concreto en la redacción a partir de nuestra experiencia. Quiero decirles que a lo largo de este proceso de elaboración de documentos vivos hemos aprendido mucho a través del diálogo, y esperamos que puedan conocer cómo pensamos y aprender que todos podemos aportar desde distintos sectores. Yendo al objeto de la ley, que es quizás un tema de mayor relevancia, nosotros planteamos que en el objeto tiene que ser una ley que promueva la conservación de humedales. La conservación debe ser entendida en un sentido amplio, que hay áreas que tienen que ser preservadas o que tienen que mantenerse lo más pristinas posibles, que hay otras áreas que tienen que ser aprovechadas pero de forma sostenible o uso sostenible, y hay un tercer conjunto de áreas que merecen una restauración, ya sea por su valor ecológico o cultural. Entonces, el concepto de conservación permite generar este equilibrio entre áreas de preservación, de uso sostenible y de restauración. Y en ese sentido, nos parece incorrecto pensar que en esta noción que se ha transmitido en los medios de comunicación de que una ley de humedales iba a llevar a que se produjera un desierto productivo. Lo que nos proponemos es promover y planificar el desarrollo sostenible, asumiendo que la naturaleza tiene ciertos límites y que se deben reconocer los usos existentes, tanto tradicionales, ancestrales, y también los novedosos, siempre que sean sostenibles. O sea, hay que aprovechar, hay que adaptar nuestras actividades a la dinámica de los ecosistemas y no al revés. Por eso
es necesario promover que las producciones existentes se implementen a través de modalidades que se adapten a las características naturales de los humedales. No es lo mismo la ganadería en la pampa, como la conocemos más tradicionalmente, que en los humedales del delta del Paraná o la ganadería de llamas en la Puna jujeña. Obviamente que son cuestiones distintas. Pero desde eso nos hemos propuesto desde las organizaciones civiles y desde la academia trabajar juntamente en guías de buenas prácticas para que se pueda hacer esa práctica que se puedan hacer esas prácticas a través de modalidades sustentables. Desde la Fundación Humedales hemos publicado guías de buenas prácticas para la producción ganadera y la pesca sostenible que buscan aportar en esta discusión. Pensamos que la ley debe promover actividades y modalidades que llevadas a cabo de forma sostenible aseguren la integridad de los ecosistemas y al mismo tiempo desincentivar aquellas actividades que alteren drásticamente el funcionamiento de los humedales. En respecto al texto de la ley y evaluando las distintas alternativas que se estuvieron presentando en las cámaras, es importante aclarar algunas cuestiones y la de la definición merece un apartado especial. Ramsar es una convención de 1971 que obliga al país y que compromete al país a través de 2 leyes en las cuales se adopta y que tiene una definición específica que enumera distintos ambientes que pueden ser considerados humedales. Sin embargo, esa definición no permite distinguir a los humedales de otros ecosistemas. Por lo tanto, lo que estamos proponiendo es que se utilice en los textos de ley la definición que mencionó recientemente Javier, que fue elaborada a través del inventario de humedales, en el cual tiene 3 elementos, que una es la presencia temporal, que para que un ambiente sea considerado humedal tiene que tener alguno de los 3 elementos, que uno es la presencia temporaria permanente de agua, que haya una biota o una vida adaptada a ese ecosistema, y al mismo tiempo que haya suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo. Esta es una definición ya adoptada a nivel nacional por las instituciones a través del Ministerio de Ambiente de la Nación y que luego fue refrendada por COFEMA a través de la resolución 329 y que es compartida por la comunidad científica del país. Esta, a diferencia de la de Ramsar, permite distinguir a los humedales de otros ambientes que no lo son. Sin embargo, a menudo vemos que se transmite una idea equivocada de que porque algo sea un humedal, por estar contemplado dentro de esta definición, lo convierte en intangible, que es algo que estuvimos sintiendo en algunas de las presentaciones anteriores. Es importante aclarar que la definición solo dice qué es un humedal o no, y esto en realidad obedece a una realidad objetiva que es reconocida por la comunidad científica y el Estado. Las alternativas para la discusión política no deben concentrarse en lo que es un humedal, sino en qué usos se permiten hacer y cuáles son desaconsejados para los humedales, considerando su diversidad y variabilidad espacial y temporal. Como parte de la ley, también proponemos un esquema de gobernanza que sea amplio y equilibrado entre la nación, las provincias y las comunidades. Por eso proponemos que se cree una autoridad nacional que se la designe al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y que la ley también establezca que las provincias tienen que designar autoridades competentes. Asimismo, es importante que se creen instancias de articulación, tanto a nivel interministerial, porque entre los distintos ministerios hay distintas temáticas que se relacionan con los humedales y el agua, y es importante generar entre los ministerios un sistema de articulación que sea permanente y constructivo, pero al mismo tiempo interjurisdiccional con las provincias para que puedan colaborar y pensar juntos en el territorio. Y por otra parte, pensamos que es indispensable que exista un consejo participativo como un ámbito consultivo que reúna a las universidades, a las organizaciones del sector civil y también a las personas que tengan un interés en colaborar con esta temática. Dentro de la autoridad nacional es importante fortalecer y crear un programa nacional de humedales, porque actualmente, como ustedes saben, hay una dirección que trata esta temática, pero que no tiene el nombre específico de humedales, que es necesario fortalecer y fortalecer las capacidades que hay dentro del Ministerio de Ambiente para gestionar esta temática.
Como parte de este fortalecimiento, es importante seguir adelante con el Inventario Nacional de Humedales, que es una herramienta que permite una delimitación, una caracterización de las dimensiones naturales y humanas, considerándolo como un socioecosistema. Y es una fuente de información indispensable para pensar en la gestión de cómo se ordena el territorio. Y ahí entramos en el ordenamiento ambiental del territorio, que lo que proponemos desde este espacio de organizaciones es que se realiza de forma equilibrada y contemplando que la Ley General del Ambiente ya establecía responsabilidades diferenciadas y complementarias entre nación, provincia y los municipios para el ordenamiento territorial. Sin embargo, poco se ha hecho desde 2002, cuando fue sancionada la ley, en una gestión efectiva del territorio. Por lo tanto, la ley de humedales debe contar con principios generales que estén dentro de la ley sobre cómo hay que hacer este ordenamiento ambiental del territorio. Y lo que proponemos es que la nación, a partir de esos principios generales, establezca lineamientos a nivel nacional y regional que orienten a las provincias en el ordenamiento de sus territorios. Entendemos que las provincias conservan el dominio de los recursos, el dominio originario de los recursos naturales, pero es importante que Nación intervenga para establecer criterios nacionales y regionales que orienten a las provincias para que no vuelva a suceder la fragmentación territorial que sí vimos con la Ley de Bosques. Al mismo tiempo es importante que este ordenamiento ambiental del territorio considere plazos viables. Fíjense lo que sucedió con la Ley General del Ambiente, que propuso el ordenamiento ambiental del territorio, pero al no establecer plazos, todavía quedan muchas deudas en relación a esa ley. Por otra Marcos, si parte, podés ir cerrando, por favor. sí, un poquito más. Es importante considerar la participación de las comunidades, considerando los beneficios y servicios ecosistémicos y la apropiación que hacen las distintas comunidades de eso. Por eso proponemos un enfoque ambiental del ordenamiento ambiental del territorio que se base en la ecología del paisaje, considerando que los paisajes son inseparables de su entorno, que incorpore también el enfoque ecosistémico y el manejo integrado de cuencas, considerando tanto a las aguas superficiales como a las aguas subterráneas. No estamos de acuerdo con los criterios rígidos de semaforización que reducen la diversidad a esquemas estandarizados que no contemplan las particularidades de los humedales. Nos proponemos considerar las características específicas de cada uno de los paisajes de humedales y pensar en lineamientos y criterios que consideren eso en vez de un criterio de verde, amarillo o rojo como plantearon algunos de los proyectos. 2 puntos y ya termino. Por otra parte, es importante que se fortalezcan los mecanismos de estudios de impacto ambiental y de evaluación ambiental estratégica para considerar los impactos acumulativos. Desde la Nación se está encarando la elaboración de una guía de criterios para estudios de impacto ambiental en humedales. Es importante que esta ley fortalezca ese proceso, que ya está en marcha, y es cuestión de mejorar la aplicabilidad que tengan esas guías para estudio de impacto ambiental a través de un instrumento fortalecido que podría ser esta ley. Por último, quiero mencionar 2 temas. Uno es el tema de la moratoria, que se ha insistido mucho. La moratoria tenía que ver con una disposición transitoria que se implementaba hasta que se hiciera el ordenamiento ambiental del territorio. Lo que planteamos es que se tiene que superar por disposiciones generales que en realidad se permanezcan a lo largo del tiempo, y lo que plantea es que ante proyectos de cambio de uso del suelo u obras de infraestructura, el Estado debe desarrollar un inventario del área que se va a intervenir y que tiene que, al mismo tiempo que presentarse un estudio de impacto ambiental. Lo que se está planteando aquí como nuevo es que hay que conocer antes de intervenir. No podemos intervenir un humedal sin saber qué es lo que se está interviniendo. Por último, quiero mencionar la importancia de asignar los recursos humanos y materiales necesarios para que avance este proceso. Es importante que el Ministerio de Ambiente, como autoridad de aplicación, y las autoridades competentes tengan los recursos humanos y materiales para gestionar justamente esta ley, para que no sea una cáscara vacía. Esto no quiere decir que implica un gasto oneroso para el Estado, sino que se deben articular los organismos que a menudo trabajan desde lugares diferentes y brindar las capacidades para avanzar en una gestión eficaz. Y celebro esta articulación entre las comisiones de Agricultura y la Comisión de Ambiente, que creo que es un paso en ese sentido, porque es reconocer que se tiene que trabajar de forma articulada.
Y bueno, quiero agradecerles por este intercambio y ofrecer mi disposición para trabajar más en nivel de detalle cuando llegue el momento en los textos de la ley. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. A continuación, invitamos entonces a José Volante, quien es licenciado en Recursos Naturales, doctor en Ciencias Agropecuarias y es coordinador de Recursos Naturales de INTA. ¿Estás, José Volante? Sí. Sí, buenas tardes. Muchas gracias ¿Estás por la sin cámara? invitación. Vamos a... Ahí está, creo que está activada la cámara. En principio quiero agradecer por la invitación y esta posibilidad de poder acercar algunos conceptos personales y de nuestra institución. Así que bueno, voy a comenzar con mi exposición contándoles que así como se formó esta comisión o los legisladores trabajan en comisiones, nosotros en el INTA organizamos una comisión para analizar la problemática de humedales y analizar los proyectos de ley que tanto preocupan a la sociedad en estos últimos tiempos. Se hizo un análisis pormenorizado de los proyectos de ley y yo voy a comentar ese análisis, pero en general. Las discusiones particulares, quizás Gerardo Mujica pueda darles algunas aproximaciones sobre conceptos que observamos dentro de los proyectos de ley. Pero en general, nosotros vimos desde nuestra óptica, dentro de esta comisión, que los proyectos de ley, los 12 proyectos, están enfocados en aproximaciones de ecosistema. Ese abordaje es distinto y salió en la comisión y se discutió a fondo porque se contrapone con el abordaje que INTA viene desarrollando desde hace más de 15 años. ¿Cuál es el abordaje de INTA? El abordaje es un abordaje de tipo territorial, es un abordaje de socioecosistema, así como Marcos recién comentaba, yo coincido particularmente en muchas de las aproximaciones que estuvo comentando Marcos, porque creemos que este abordaje de socioecosistema es un abordaje sistémico e introduce a los actores sociales en el espacio geográfico y en el territorio. Dentro de los actores sociales, obviamente, se encuentran los productores agropecuarios, que son, digamos, los principales receptores de muchos de los trabajos que realizamos en INTA. Este abordaje, a ver, para poder explicitar cuál es la diferencia, primero tenemos que definir qué es el territorio. El territorio es un espacio geográfico donde se encuentra en ese espacio geográfico un mosaico de ecosistemas, un conjunto de ecosistemas, y en donde además obviamente están los actores sociales que interactúan dentro de ese espacio geográfico, donde hay tensiones por el uso de los recursos naturales y en donde hay intercambio de flujo de materia, energía, hablando en términos ecosistémicos. La diferencia clave entre un abordaje y el otro, primero, es la incorporación del hombre dentro de ese espacio geográfico, y en segundo lugar, que el ecosistema no, en este caso los humedales, no se encuentran solos, sino hay un conjunto de ecosistemas asociados a los humedales y que interactúan fuertemente con los humedales y permite de esa manera tener una visión de conjunto mucho mayor. Nosotros, con el enfoque territorial y con el territorio como objeto de estudio, lo que buscamos es aplicar el plan estratégico institucional de INTA, que tiene tres patas, digamos así, en esta mesa,
que sería la salud ambiental, la equidad social y la competitividad de la producción dentro de esos territorios. Siguiendo con este razonamiento, nosotros en ese abordaje institucional tenemos al análisis de servicios ecosistémicos como eje rector de la evaluación de los diagnósticos territoriales. Evaluamos los servicios ecosistémicos de regulación, de soporte, los servicios ecosistémicos culturales y obviamente los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, los de producción agropecuaria y otro tipo de producciones. Entonces, en este sentido, quería comentar que el INTA tiene un programa nacional de recursos naturales y gestión ambiental en el cual hay dos proyectos que tenemos que están vinculados estrechamente con este concepto. Si uno es un proyecto de gestión integrada de cuencas y un proyecto de humedales, específicamente de humedales, en el cual pretendemos en el término de 4 años, ya vamos por 8 meses de ejecución, realizar un inventario, no un inventario, perdón, un mapa de localización en donde se hallan estos ecosistemas, áreas donde existe la probabilidad de hallar estos ecosistemas y los ecosistemas asociados a los humedales. Y luego entender claramente cuáles son los usos del territorio, de estos territorios en los cuales se encuentran los humedales, como segundo componente. ¿Dónde se encuentran los humedales? ¿Qué se hace encima de esos humedales? Y trabajar fuertemente sobre guías de buenas prácticas para poder orientar las actividades agropecuarias a el desarrollo territorial sustentable. A mí me gustaría hacer hincapié en cuáles son los problemas de abordar el enfoque por ecosistema. El ejemplo del abordaje de ecosistemas es la ley de bosque, una ley que fue revolucionaria, fue realmente muy satisfactorio los logros que consiguió esa ley en cuanto a la concientización del valor de los recursos naturales, del valor de estos ecosistemas. La sociedad habla de servicios ecosistémicos, la sociedad hoy discute sobre problemas de conservación y problemas del medio ambiente, y yo atribuyo gran parte de eso a la discusión de la ley de bosques. Pero bueno, la ley de bosques orientada a los ecosistemas tiene falencias, por ejemplo, que podríamos llegar a aprender de esas falencias. Por ejemplo, que dejó afuera de las regiones forestales, regiones hoy agropecuarias o utilizadas con otros fines, que eran bosques. Y esos territorios no fueron incorporados dentro de los análisis de ordenamiento que ya llaman equívocamente ordenamiento territorial de los bosques. Hay una contradicción. En realidad es un ordenamiento ecosistémico del bosque. Y el ordenamiento territorial del bosque debería haber incluido los ecosistemas circundantes, en donde se podría haber analizado, por ejemplo, la recomposición de ambientes que necesitan la conectividad entre parches de bosques y que hoy no se encuentran y que fueron totalmente excluidos de la ley de bosques. ¿Por qué? Porque, bueno, esos bosques no se encontraron en el año 2008 o cuando se hicieron las leyes provinciales. Eso podría llegar a suceder con los humedales y pueden suceder. Otro de los fenómenos que también Marcos comentó, en el cual acuerdo en mucho de las expresiones que él está mencionando, es esa aproximación que se hizo de zonificación. La zonificación de la ley de bosques, por ejemplo, no permitió una aproximación de lo que es el uso de un abordaje de tierras compartidas.
¿Qué es el abordaje de tierras compartidas en uso de suelo? El abordaje de tierras compartidas es pensar al territorio como un mosaico en el cual se intercalan áreas de conservación y producción, en donde esos mosaicos interactúan, donde hay un equilibrio de servicios ecosistémicos y permiten el desarrollo sustentable con conservación de biodiversidad, con la conservación de paisaje, con la conservación de servicios culturales, turismo, etc. Un intento de corrección de ese error fue, por ejemplo, el convenio de MBGI. MBGI es manejo de bosques con ganadería integrada, un convenio que posterior a la ley tuvo que realizar el Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Agroindustria en su momento, algo positivo, me pareció excelente, pero es un parche correctivo. Entonces, en nuestra mirada de los colegas de INTA y de esta comisión que fue constituida a pedido de la Dirección Nacional, a pedido de la presidencia de la institución, nuestra conclusión es justamente, ¿es correcto tener un abordaje de ecosistema? ¿No deberíamos ir a una normativa de ordenamiento territorial, ordenamiento integral del territorio, un ordenamiento donde el enfoque sistémico, donde el socioecosistema se aborde para el desarrollo, el desarrollo sustentable, con todas las características del desarrollo sustentable, teniendo en cuenta aspectos de la calidad ambiental, de la biodiversidad, de los servicios ecosistémicos, pero también de la salud, de la producción, de la equidad social. Ese enfoque, creemos nosotros, seguimos apostando a lo que venimos haciendo hace 15 años y que en la visión de INTA está metido en medio de todos los técnicos de que trabajamos en todo el territorio nacional, la tenemos interiorizada, y cuando uno conversa con los profesionales de INTA, enseguida se nota esa diferencia de enfoque que, bueno, quedamos al servicio, digamos, nos ponemos a disposición de las cámaras, de senadores, de diputados, de la sociedad en su conjunto para poder colaborar en aproximar estas ideas y el trabajo que estamos haciendo en INTA para el desarrollo sustentable. Así que bueno, yo agradezco mucho esta oportunidad y hice hincapié en este mensaje del enfoque porque creemos que es central para poder lograr una ley que llegue, que dure, que tenga un horizonte temporal y que logre los objetivos que la sociedad pretende. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, José. Gracias, José. Guillermo, permitime que quiero pedir una disculpa en nombre del senador Antonio Rodas, que es el vicepresidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que lamentablemente ha hecho todo el esfuerzo para poder conectarse, pero está sin conectividad, así que luego le vamos a contar el desarrollo de toda esta reunión, pero no quería dejar pasar más tiempo porque seguro han visto que no está y quería disculparme en nombre de él. Así que sigamos entonces ahora con el próximo orador. Perfecto. El siguiente expositor es Gerardo Mujica, quien es ingeniero agrónomo y es miembro de la Comisión Asesora de Innovación Institucional dependiente de la Dirección Nacional de INTA. Adelante, Gerardo. Estás sin micrófono, tenés silenciado. Hola, Ahí está. ¿Cómo les va? Buenas tardes, gracias por la invitación. Como dijo el ingeniero Volante, nosotros trabajamos en el INTA y desde la creación del INTA, desde
el año 1956, en Ciclolinter, trabajamos en las producciones sustentables en humedales y hemos tenido un cambio, un enfoque hacia el desarrollo rural territorial hace aproximadamente 15 años. Nosotros nos manejamos en el marco de las políticas públicas del Ministerio de Agricultura de la Nación, trabajamos en conjunto con los funcionarios, históricamente, y tenemos un proyecto nacional de humedales con 90 profesionales expertos en muchas estaciones experimentales, varias construidas en los humedales mismos, institutos de investigación en Castelar. Yo pertenezco al Instituto de Recursos Naturales del INTA Castelar, y una gran red de agencias de extensión rural a lo largo de todos los territorios que contribuyen precisamente a ese desarrollo territorial, provincial, donde se encuentran los humedales. Y trabajamos con la gente de humedales y siempre con la visión del desarrollo sustentable y la producción sustentable en humedales. Como fui invitado por la Comisión de Agricultura, quería hacer un poco más de hincapié en los sistemas productivos de humedales, economías regionales y agroindustria de humedales. A veces se ve al productor individual y no todo el ecosistema productivo y económico que hay detrás de la producción de humedales. La agricultura de humedales se basa en los servicios sistémicos de aprovisionamiento: agua, alimentos, madera, fibra, genes, productos de la biota, pero también aporta los servicios culturales a través de la forma de vida y el folclore de las comunidades agrarias de los diferentes humedales del país. Los problemas de los humedales del país están, digamos, no pueden generalizarse a partir de los problemas puntuales del delta del Paraná, ya sea la quema de pastizales o los country náuticos del río Luján. Y para eso hay suficiente legislación para abordar esos problemas, y menos aún compararlos con los problemas de los humedales del hemisferio norte. Los problemas de los humedales del país, de nuestro país, están muy relacionados al desarrollo sostenible en un país en desarrollo. Un país que necesita explotar racionalmente, obviamente, esos recursos naturales. Y nosotros vemos que falta un diagnóstico previo, porque no estamos notando en los otros humedales del país que existan los problemas socioambientales que existen acá en el delta. Siempre hay conflictos y tensiones entre la producción y el ambiente, a lo cual siempre nosotros con las tecnologías tratamos de resolverlos. El proyecto de presupuestos mínimos que se está discutiendo va a abordar cerca de más de 30 millones de hectáreas del territorio nacional, dependiendo mucho de la definición que se adopte. Si se adopta la de la reunión de septiembre del 16 en ambiente, en la cual participamos, que luego COFEMA adoptó, serán 12 millones de hectáreas, porque ahí están los suelos hídricos. Solamente, no están suelos con rasgo hidromorfismo. Tampoco habla de sistemas de humedales que agranden esa superficie, o sea, 12% de la superficie continental nacional. En ese 12% hemos notado que van a quedar involucradas, alcanzadas por la ley, 7 cadenas agroalimentarias e industriales nacionales: carne, forestales, fruta, hortalizas, granos, especias, lana, y más de una docena de economías regionales instaladas en los valles aluviales, dependientes del agua de riego de los ríos de deshielo que atraviesan la Patagonia, Cuyo, NOA, y también los ríos de llanura. Hay muchas, por una razón de tiempo, no voy a mencionar, pero ahí están los valles irrigados de Río Negro y Neuquén, donde se produce pera y manzana, los oasis de riego de Mendoza, donde se produce el vino, y otras actividades económicas productivas, que son básicamente la ganadería, que provee carne al mercado interno y exporta la cuota Hilton, un producto emblemático para Argentina, Pacú y tilapia en Formosa, la forestindustria del Bajo Delta, la forestindustria de Corrientes, las salinas, salares, las turberas, o sea, para mencionar algunas. Y también van a quedar involucrados decenas de sistemas productivos agropecuarios basados en la productividad primaria de los humedales y el manejo de agua de riego y de drenaje, de almacenaje y de protección contra inundaciones. Estas tecnologías, tanto en infraestructura como en manejo del agua, son esenciales en estos sistemas productivos, son su base. Entonces esto pedimos a los señores legisladores tenganlo en cuenta, sobre todo por el tema de multas, por el tema de moratorias, y también tener en cuenta que
muchas de estas actividades agropecuarias son sujetos de programas y leyes provinciales y nacionales de fomento agropecuario. Ahí está uno de los artículos, el artículo 22, que indica, de uno de los proyectos de la senadora, creo que no podrán acceder a los beneficios de los programas nacionales si la provincia no hace el ordenamiento. El productor no recibe el beneficio si la provincia no hace el ordenamiento. Entonces, este tipo de conflictos, por favor, tenganlos en cuenta que pueden aparecer. Los sistemas productivos de humedales son generadores de empleo, de arraigo territorial, de abastecimiento de alimentos, generadores de divisas, de sostén, de agricultura familiar y de campesinado. Y son la base del Producto Bruto Provincial y de esas economías regionales que se mencionaron. Por lo tanto, todo tipo de restricciones tienen que ser analizadas muy, muy cuidadosamente. Argentina es parte contratante de la Convención Ramsar y debe seguir sus recomendaciones. Y la Convención Ramsar permanentemente da recomendaciones para las producciones agropecuarias y forestales en humedales, cuales nosotros seguimos rescatando. Quiero citar textualmente la resolución 19 de la COP13, Agricultura Sostenible en Humedales, que reconoce los muchos ejemplos en todo el mundo que demuestran que es posible tener una agricultura y una silvicultura rentables al mismo tiempo que conservar los humedales. Es decir, que se puede tener una agricultura sustentable en humedales. Y el espíritu de la ley, entonces, que es lo que nosotros le proponemos a los señores legisladores, es que no debe ser solo limitativo y punitivo para la producción agropecuaria, que es lo que notamos, la mayoría tiene una visión de proyecto ambiental, de ecología de ambiente. Y debe ser más proactivo y promover una agricultura sostenible e inclusiva en los sistemas productivos de humedales. Esto ya está explicado en el párrafo 111 del documento del futuro que queremos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, que promueve una agricultura más sostenible y mantener procesos ecológicos, sobre todo en aquellos sistemas naturales que producen alimentos, y también cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, alentamos a ser conscientes de la relevancia directa que tienen los humedales de la República Argentina para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo aquellos relacionados con la seguridad alimentaria. También hay muchas culturas involucradas en los humedales que son muy ricas y muy variadas. Campesinado, mallines, las poblaciones rurales son muy variadas y tienen su folclore, como ya dije, mencioné, creo que mencionó alguien, o yo mencioné la fruticultura en Chubut, que es la comunidad galesa de Gaiman, o acá está representado José Jacobsen de la comunidad danesa de Villa Paranacito, y existen así notable cantidad de poblaciones. ¿Qué es lo que nos dice Ramsar respecto de eso? En la resolución 34 de la COP8 de Agricultura, Humedales y Manejo de Recursos Hídricos, alienta a las partes contratantes a identificar y apoyar los usos tradicionales e innovadores en humedales y su diversidad biológica. Y da un montón de ejemplos. Esos usos tradicionales, como yo dije, no solamente van a proveer a la seguridad y la seguridad alimentaria nacional, sino que también contribuyen con el arraigo territorial. Y muchos están en zonas de frontera. Y también a la conservación de las culturas, que nos parece sumamente importante. Entonces el proyecto de ley debería contemplar actividades productivas tradicionales e innovadoras, tal cual lo solicita Ramsar. Para garantizar una producción sustentable en humedales, algo que nosotros trabajamos, ya les digo, desde que se creó el INTA, no alcanza con una ley. Con el ordenamiento ambiental, que como explicó el ingeniero Volante, es fragmentario de las políticas de ordenamiento territorial que deberían tener las provincias, y menos con las penalizaciones. ¿Por qué? Porque primero es necesario crear las tecnologías, luego transferirlas, y el productor tiene que adoptar las tecnologías apropiadas para la producción sustentable en humedales. Y eso se trata de un proceso de mejora continua, no es instantáneo, no es que aparece la ley y todo el mundo cambió. Es un proceso. ¿Qué es lo que dice la COP? La resolución 19 de la COP13, en el punto 24, alienta a las partes contratantes a que trabajen con las instituciones de investigación, agricultores y otros interesados a identificar y promover prácticas agrícolas sostenibles en humedales. Y da un montón de ejemplos. Entonces, lo que nosotros vemos y seguimos en nuestro trabajo y pretendemos que la ley incorpore estos conceptos es
y voy a leer textual lo que dice Ransard, mejorar el papel positivo que pueden cumplir las prácticas agrícolas sostenibles con relación a la conservación y el uso racional de humedales y reducir al mínimo el impacto negativo de las prácticas agrícolas en las metas de conservación, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros le pedimos a los legisladores, porque vemos que en el INTA que es fundamental, es que incorporen a la ley el promover el uso de buenas prácticas productivas humedales. FAO aclara, para acabar con el hambre y conseguir la seguridad alimentaria para todos, es fundamental el intercambio de conocimiento y la sistematización de buenas prácticas. También les pedimos, o proponemos, para que tengan en cuenta, incluir planes de asistencia técnica y financiera para los productores, para los pequeños productores, porque hay que adaptarse a los nuevos lineamientos, a la nueva ley. Y también que el Fondo de Humedales incluya como destinatario el desarrollo de nuevas tecnologías agropecuarias para el uso sustentable de humedales, para que sean cada vez, en ese proceso de mejora continua, cada vez más sustentables. Ahora bien, si se desea promover el arraigo de las poblaciones rurales en los humedales y alentar la seguridad y soberanía alimentaria, además de lo ya explicado, y evitar que haya contradicciones entre los planes de las políticas agropecuarias de los ministerios de Agricultura nacional y de provincia, y que haya limitaciones severas, es recomendable también incluir compensaciones a los emprendimientos productivos, como la solicitada por COFEMA en el punto 4 de la resolución 329, la misma resolución donde acepta o donde propone la definición de humedales en la que participamos, Ministerio de Ambiente. El INTA recomienda incluir compensaciones y pagos por servicios ambientales para los propietarios de los predios alcanzados por las áreas de preservación, porque si no van a tener quebrantos, eso puede inducir a migraciones rurales. Respecto de la conservación de humedales, no es que no se hizo nada en Argentina. Argentina cuenta con 23 sitios Ramsar que ocupan 5.800.000 hectáreas de humedales de importancia internacional, inscritos. Y una alternativa a este proyecto, cuyos fondos son importantes, el 3% del presupuesto nacional, en lugar de destinarlos a estructuras institucionales y fortalecimientos institucionales, podría ser comprar las tierras en aquellos sitios de humedales que lo meriten, que se puedan crear reservas. Es posible que hay muchos humedales que realmente necesitan tienen zonas clave que requieren tener este tipo de protección. Por último, no hay producción sin conservación, ya lo dejo. No hay producción sin conservación, ni seguridad alimentaria sin producción. Y lo que nosotros vemos es que estos proyectos tienen muchos elementos para ser mejorados, sobre todo en definiciones y aclaraciones, y quedamos todo el equipo de expertos de humedales de INTA a disposición de los señores legisladores para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. A continuación, entonces sería ahora el último expositor de este segundo bloque, José Jacobsen, quien es productor del Delta del Paraná y es presidente de la Cooperativa Agrícola de Villa Paraná, Entre Ríos. Sí, buenas tardes a todos. No sé si me están escuchando. Sí, José. Bueno, en primer lugar, agradezco la posibilidad de poder participar en esta reunión. Para los que no me conocen, soy José Jacobsen, productor forestal y ganadero, presidente de la Cooperativa Agrícola Productora del Delta. Nací, me crié y vivo en el Delta. Descendiente de una familia que hace aproximadamente 100 años se radicó en este lugar. Estoy a 20 kilómetros de la localidad más cercana, Villa Paraná. Cuando mi abuelo llegó al lugar con muchísimo esfuerzo, se inició con producción citrícola y con el tiempo comenzó con la forestación. Lentamente inició un pequeño proceso de colonización, trayendo a sus amigos a conocer las bondades de esta tierra, quienes se sintieron atraídos por toda su prosperidad y se instalaron en el lugar con producciones muy variadas. Esto les había permitido pasar de ser empleados rurales a ser propietarios independientes. En su mayoría fueron todos propiedades entre 15 y 20 hectáreas. A partir del año 1959, a causa de la histórica creciente, se perdieron la mayoría de los frutales. Se dedicaron a partir de ahí casi exclusivamente a la forestación de sauces y álamos. Con el tiempo llegó a haber en la zona más de 30 aserraderos que procesaban la madera en su mayoría para embalajes. Nuestra zona
y con la mayor cantidad de habitantes. Se instalaron clubes, iglesias y hasta un sitio. Con el tiempo, el avance del plástico y el cartón fue reemplazando el uso de la madera cerrada. El destino de la producción tuvo un importante giro. Se comenzó a comercializar la madera con destino a la industria de la celulosa para papel y madera aglomerada. Esta es la actividad primordial que se mantiene hasta la fecha. Como consecuencia, la mayoría de los aserraderos desaparecieron y mucha gente emigró hacia las ciudades, provocando un desarraigo muy importante. En el año 1983, otra tremenda creciente nos afectó durante más de un año, secando gran parte de las plantaciones forestales, que esto provocó otro importante éxodo de la población. Al normalizarse los niveles de agua, los habitantes que quedaron en la zona vieron en la ganadería un medio de vida de ciclo más corto que el de la forestación, y esto trajo un cambio que evitó más abandono, nunca exentos de tener que retirar toda la hacienda en caso de crecimiento. En algunos casos se construyeron atajarrepuntes individuales o colectivos para tener una mínima seguridad y evitar las pérdidas por anegamiento. Con trabajos en forestación que comenzó mi familia. Con el tiempo y luego de 2 incendios y varias hectáreas de monte perdidas, vi en la ganadería silvopastoril una opción para mantener el campo libre de malezas, sin materia seca, que es el combustible del fuego. La combinación de forestación y hacienda presta doble servicio. El ganado nos permite un ciclo de ingreso más corto que la forestación, que es de 14 años en adelante, y además nos evita incendios al mantener el campo libre de material combustible. También hay otras nuevas producciones importantes, como la de nuez, pecan, miel, que se están industrializando en la zona. En este momento nos acecha una nueva preocupación. Es el proyecto de la ley de humedales. El mismo, de llevar el rumbo que lleva, nos dejaría marginados, ya que no se tienen en cuenta nuestras actividades productivas, o de hacerlo sería con tantas limitaciones y burocracia que nos desalentaría a todos, principalmente a los pequeños productores, que seríamos los más afectados, ya que no disponemos de más tiempo ni recursos. Quienes elaboran el proyecto parecen desconocer que hay una gran producción dentro de nuestro delta. Se olvidan de la existencia también de pueblos dentro de este valle fluvial, que tienen la base de su economía en la forestación y la ganadería. Desde hace más de 100 años nos hemos dedicado a esto, sin haber hecho el menor daño ambiental. Todo lo contrario. Con esfuerzo y trabajo hemos criado este pulmón verde, cuidado y mantenido. Nos llama la atención si realmente se justifica una ley de humedad. Si uno de los problemas es el fuego, ya existe una ley específica y los fuegos continúan. Creo personalmente que deberían ahincar esfuerzos en que se aplique y se respete. Los campos en producción no se queman con tanta facilidad. Si se quema lo abandonado y lo que la inconsciencia de alguna persona permite y no se pega. Cada isleño es un guardabosque, ya que si no logra sacar adelante su plantación de sauce o álamo, se quedará sin ingreso. Si otro de los posibles problemas es el agua, sí, nuestras plantaciones necesitan la constante circulación de agua, que mediante canales ingresa a toda la plantación, y a su vez esos canales permiten el escurrimiento en caso de exceso de lluvias y es de vuelta al río purificada por nuestros árboles. Con respecto a la fauna silvestre, es más abundante en un monte cuidado que en un pajonal de una zona sin trabajar. Cohabitan miles de especies que eligen los lugares limpios y protegidos. En cualquier recorrida en el campo encontraremos abejas, nutrias, carpinchos, macacas, cardenales, patos y cuantos pájaros se puedan imaginar. Conocemos como nadie el lugar donde vivimos y producimos. En 100 años podemos demostrar que cuidamos como pocos el ambiente. No podemos resignarnos a que tantos años de trabajo sean destruidos por decisiones erróneas que se lleven a cabo sin el conocimiento exhaustivo del lugar. Leyes elaboradas sin el conocimiento real de un lugar y sin la participación de quien lo trabajamos y lo mantenemos, van a marginar a sus productores y como consecuencia de lo que los rodea. Muy por el contrario, van a facilitar el ingreso de los fuegos y la consecuente desaparición de gran parte de su fauna y flora.
La superficie que abarca la ley es tan inmensa que creo que es inaplicable, principalmente lo que hace al costo económico de la administración, logística, control y aplicación. Desde mi punto de vista, los recursos deberían ser volcados a otro sector, como la salud, educación, seguridad y el apoyo a la producción. Más en estos momentos de profunda crisis que vivimos todos. Es cuanto más se debería tener en cuenta, tanto nuestra forestación, nuestra ganadería, y alentarla aún más con proyectos que faciliten su desarrollo y podamos contribuir a generar la riqueza de nuestro querido país. Es un poco un extracto de lo que mi pensamiento. Gracias. Muchas gracias, José. Presidenta, no sé si quiere abrir ahora un espacio para preguntas. Ahí vi que la senadora Jacopo tiene la mano.